Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Una nueva edición de Sin Saco Fiscal en este día 1 de junio del 2021. Y la verdad, con una felicidad enorme porque por fin, 3, 4 meses más tarde de lo que corresponde, la FIP ha dado a conocer la regulación del monotributo para este año. Resolución General 5003. No fue publicada en el Boletín Oficial. Sí la tenemos los periodistas, sí están en los blogs de los contadores y en todos los portales de los contadores, pero no están en el boletín oficial. Doctor Jorge Adán, ¿cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Claudio, Guillermo, Maxi y a la audiencia. Buenas tardes a todos. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué de tu vida? Muy bien, Claudio, muy buenas tardes para vos también, para Jorge, para Maxi y para la audiencia. Maxi, un gusto. Vamos entonces a hacer un pequeño copete, como decimos en el periodismo, sobre el monotributo y vamos con nuestro invitado ya directamente, si le parece bien. Bien, empezamos con la 5003, no publicada en el boletín oficial. Es más, le voy a dar un dato. Se publicó hoy la resolución general 5001, con lo cual tampoco publicaron la 5002. Exacto, exacto. Sí, la 5000, que la vamos a tratar después. Pero tenemos en cuenta que acá hay situaciones contempladas para aquellos que están excedidos o excluidos durante el año pasado, hasta diciembre del año pasado, y otro tratamiento tienen los que fueron excluidos de febrero o en el transcurso de este año. Se establecen diversos parámetros y diversas fechas para poder regularizarse. Y aquellos que quedaron totalmente excluidos también se establece que, perdón, me está hablando el invitado. El invitado del día de hoy. Invitado que está ahí. Digámosle al señor invitado que nos espere un minutito que ya lo estamos sumando a la comunicación. Ya lo estoy, ya le dije. Y sigo. Entonces, esta resolución, que es bastante larga y muy detallada, con mucho detalle, contempla situaciones, por ejemplo, de exclusión previa y cómo computar el porcentaje en impuesto a las ganancias y el porcentaje que le admiten en el impuesto al valor agregado para aquellos que directamente quedaron excluidos y que no pueden volver a ingresar en el sistema del monotributo. ¿Cómo van a computar lo que pagaron si quedan en una categoría superior o en una categoría inferior? ¿Cómo lo van a hacer? Unos toman pago a cuenta si tienen saldo a favor, y si no, le establece la forma como lo tienen que pagar. Por supuesto, lo que se estaba esperando era los montos de ventas o ingresos brutos de categorías, cosa que hasta ahora no lo habíamos tenido. Si querés, paramos acá y hacemos entrar al invitado y después seguimos con más detalles sobre estos temas. Vamos, por favor. ¿A quién tenemos invitado hoy? Podemos ir presentándolo. Al contador Roberto Sericano. El contador Roberto Sericano, que acá está con nosotros, es un gusto tenerte como invitado a este programa. Sericano es una de esas figuras que quedan impregnadas en aquellos que estuvimos en los pasillos de la DGI, de la AFIP en mucho tiempo. Es el referente, ya sea como profesor en la universidad o dentro de los funcionarios de la DGI y de la FIP. ¿Cómo te va? ¿Cómo está Roberto? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal, Jorge? Hola, el resto de los Un integrantes. gusto, Sericano, un gusto. Lo dijo los doctores Gert y Adán. Roberto, Sí. Para empezar a hablar, mirá la cantidad de títulos que tenés y cuadros que tenés por acá. Te los tenés bien merecidos. Eso sale. Te lo tenés bien merecido. Escúchame, te voy a preguntar sobre cosas históricas, porque vos lo has vivido todo casi, especialmente los últimos años. Hay que ver si me acuerdo, pero bueno. No, sí, seguro.
La unión que hizo en el 97 creando, absorbiendo la Dirección Nacional de Recaudación Previsional. Vos que sos gente de la DGI como fui yo, ¿te pareció acertada, te pareció adecuada 20 años después? ¿Lo hubieran hecho antes? ¿Hubiera correspondido hacerlo bien? Y La- después, la- y después te hago la misma pregunta con respecto a la aduana, que siempre fue una cosa diferente. ¿Te acordás? Yo estaba en la Dirección Nacional de Impuestos, los de aduana era una cosa, los de seguro. impuestos. Sí. Así que, Yo creo que cuando fue la incorporación de los recursos de la seguridad social, este, no tenía una buena gestión de cobranza digamos, la ANSES en ese momento. Y digamos que ponerle digamos, el cartel de la DGI le daba otra impronta. Y creo que si bien generó bastante conflicto, no sé si es conflicto, pero problemas internos porque eran dos cosas totalmente distintas, sí, creo que mejoró, el objetivo creo que se cumplió, mejoró lo que era la recaudación de los recursos de la seguridad social. Fue bastante complejo internamente. En ese momento yo creo que, o por esa época, creo que se había creado la dirección, estaba capacitación, pues se había creado la dirección de capacitación y me nombraron, yo fui el primer director. sí, Y me tocó entrar con la capacitación de seguridad social. exactamente. Exacto. Fue bastante, pues son dos improntas totalmente distintas, eran dos improntas. Y Sí, bueno, pero creo que con el tiempo se fueron compatibilizando las cuestiones y me parece que fue positivo. Sigue habiendo todavía ciertas diferencias en algunas cuestiones, por eso que sigue vigente la 18820, sí, claro. pero me parece que fue positivo. Eh, y con respecto al otro que decías de la aduana, eh, eso fue digamos, una concepción a nivel mundial, o sea, había una tendencia a lo que se denomina la agencia única, Ujú. o sea, todo lo que es recaudación estar concentrada en un solo organismo. También son distintas concepciones que se tienen y también generan o ha generado algún tipo no digo conflicto, sino de interpretaciones, de aplicación normativa, ese tipo de cosas. Pero creo que también, es decir, si uno lo analiza conceptualmente, el estar unificado hay lo que uno siempre pretendió, lo que uno siempre abogó es por la uniformidad de criterio, procedimientos uniformes. Bueno, creo que eso es un poco el objetivo buscado y razonablemente creo que se cumplió. Lo de ventanilla única, que vayan a un También, solo sí, lugar, ¿no? sí, sí. Que te vayan controlando, pero claro, son convenios colectivos de trabajo Son distintos. distintos, Este, siguen siendo distintos los sí, convenios de exacto, exacto. colectivos. Tienen cierta independencia también, pero bueno, Sí, 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 es cierto eso. Funciona distinto, en paralelo, llamémosle. sí, Eh, sí. Yo, eh, esto es una cuestión así, quizás, digamos, de interpretación personal, ¿no? Pero parecería como que se sintieron invadidos claro, se sintieron, no sé, bueno, es decir, eso son formas también a veces de manejar las cuestiones, pero no era la intención, ¿no? Pero bueno, siempre existe ese resquemor de, como si decir, exacto, no se dice AFIP, sino se dice aduana, DGI no se dice casi nunca, pero bueno. exacto. Se dice siempre AFIP, es cierto eso, Eh, es cierto. Te voy a una pregunta y después te pelotea un poco Guillermo con preguntas, pero te voy a una pregunta. Vos has vivido un montón de reformas desde adentro, con, en gran parte con dos colaboradores y amigos, Carbone y Baldo, que son
unas plumas de primer nivel y amigos de lujo. de lujo, exactamente, de lujo. Ustedes estuvieron, llamale, en todas las reformas, o la gran parte de las reformas de los últimos años. Y sé que los tres han intentado, por su lado, hacer algo de nuestro sistema, llamémosle caótico de impuesto que tenemos, hacer algo más accesible, más simple, y siempre fueron chocando con disposiciones de política que bajan una línea y tenés que cumplirla, porque vos sos funcionario y tenés que cumplir una línea que es la que te están bajando en ese momento y en esas disposiciones. ¿Por qué no pudimos llegar a que, como en otros países del mundo y con toda la técnica, toda la digitalización que tiene la AFIP, a que te hagan una declaración pro forma para aquellos empleados en relación de dependencia o aquellos autónomos? Es tan problemático, tan distanciado internamente, vos que estuviste adentro, lo que es digital y lo que es los que hacen los programas por el que yo digo que es el mayor, la norma mayor, que es el aplicativo. Arriba de la Constitución está el aplicativo, ¿no es cierto? Entonces, es tan problemático el área de lo que hacen los aplicativos, la técnica, con el resto, porque con el resto de los de recaudación, fiscalización, todo lo que es interior del organismo, que vos lo has pasado por todos lados y lo has visto desde arriba y todo, eso es mucho más fácil, sería mucho más fácil. No entiendo por qué no se pudo hacer. ¿Hay problemas? De informática no. Yo siempre fui un fanático de la informática, pero no me pregunté mucho porque no la entiendo. No la entiendo. Sí. Ahora, yo lo que te puedo decir que es muy complejo. Yo creo que se avanzó mucho, es decir, el personal, la persona humana, a nivel de empleo de relación de dependencia, tiene lo que es la declaración simplificada y eso funciona. Es decir, eso funciona, no sé si todos lo cumplen, porque hay algo que, bueno, que es de conocimiento, por lo menos profesionalmente, es que no todos, es decir, que muchos tienen alguna otra cosita fuera de su empleo en relación de dependencia. Pero no es raro, quizás algún horario extra o algún alquiler, y razón por la cual si tuvieran que presentar la declaración jurada simplificada, tendrían que declararlo por su declaración jurada. Claro. Y entonces eso hace que parezca dificultosa, y no es dificultosa, es porque no se quiere completar lo que debe completarse. Después sí que esto implica hablar del sistema tributario, ¿no? Claro. La carga, bueno. Pero me parece que en eso se avanzó bastante. En el caso de autónomos, yo no sé si, es decir, se está avanzando en eso, es decir, no sé qué grado de avance tiene, pero ¿por qué se está avanzando? Porque ahora con la factura electrónica, lo que se está avanzando con el IVA digital, es decir, poco a poco, muchos más, la declaración jurada de impuesto al valor agregado te la va a hacer la FIP, o la vas a tener que conformar o no. Exacto. Es decir, pero tiene sus dificultades. En lo que es simple para el autónomo, que no tiene demasiadas complicaciones, recibe factura o hace factura, no hay demasiadas complicaciones, eso es fácil, ponerle entre comillas, ¿no? Sí. Hacer una declaración jurada digital. Pero hacer la declaración jurada de IVA para empresas es mucho más compleja, por los cortes, por los descuentos, por todo lo que uno sabe que es el manejo de la relación comercial entre distintos sujetos. Pero me parece que se está avanzando bastante en eso. No sé si con la rapidez que tendría que ser, pero creo que se está adelantando. En un tiempo, creo que no muy lejano, nosotros vamos a ver muchas liquidaciones en forma digital hechas por el propio fisco, ¿no? Mirá.
Qué bien. Pero tiene uno que se dedica a ver y aplicar las normas, sabe lo complejo que es, porque no es tan lineal. Entonces hay que contemplar infinidades de variantes y bueno, todas esas variantes a veces hay que mirarlas con mucho detenimiento. Yo lo que siempre propuse es que todo eso entre en un periodo de prueba y que Claro, conjuntamente se vaya manejando lo que es, digamos, personal con lo que puede ser informático, para después, ahí sí, lograr que se perfeccione el sistema. Pero siempre están los apuros, entonces, o que llega el vencimiento y que el aplicativo no está o que no se terminó, y eso que tendría que estar con tiempo, chequeado, visto siempre hay inconvenientes, porque por más que sean excepcionales sí. los programadores, a veces se les puede escapar algo. Pero bueno, con el tiempo yo sigo pensando que se va a lograr, o se va a llegar, mejor dicho, esto que vos estabas planteando, ¿no? Bien. Guillermo, y después sigo Sí, yo. sí, sí, perfecto. Bueno, ¿qué tal, contador Cericano? La verdad que es un gusto. Como bien lo presentó Jorge, no había tenido el placer de hablar con usted, pero sus antecedentes Exagerado, lo pero digo, preceden. Yo le voy a hacer una consulta más bien vinculada respecto a los desafíos que implica la economía digital y cómo se está preparando la FIP para esos desafíos. sí, ahí no te puedo decir demasiado porque yo no estoy ahora en tanto, pero digamos, no, siguiendo la trayectoria de lo que se estuvo haciendo, toda la parte informática de la FIB realmente es de avanzada, es de avanzada. No creo equivocarme en seguir sosteniendo que debe ser el centro de cómputo más importante que tiene el país. Tal es así que muchos organismos están colgados de lo que es la página Realmente. de la FIB, ¿sí? Ujú. Es decir, se respetan los protocolos que pide la FIB y también muchas veces las demoras se deben a que también tienen que estar colaborando para otros organismos, ¿no? Es Ujú. decir, la acumulación de, de exigencias y demás hace que un poco se produzcan a veces estas suertes de desvíos o de demoras y demás. Pero si me preguntas personalmente, creo que eh, está totalmente capacitado como para seguir desarrollando cuestiones así de avanzadas como las como que se están produciendo. Y desde el punto de vista, incluso a nivel yo decía a nivel nacional, a nivel internacional, yo diría que está muy avanzado todo lo que es la parte informática de la FIP en este momento, ¿no? No te puedo hacer comparaciones porque estaría mal porque no las conozco, pero como proyección creo que es un poco así lo que te estoy diciendo, ¿no? Eh, Escúchame, mira, en una entrevista que tuvimos con un colega tuyo, Jorge Santesteban Junter, el que está en lavado de dinero y todo el resto, en el Consejo, que es otro amigo, comentaba que él proponía para eliminar la venta en negro en nuestro país, eliminar el papel moneda y que todo sea digital. Estamos hablando de digital. Sí, 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 Entonces, sí, sí. eso se aplicó en India en forma parcial. Se eliminaron los billetes de la mayor nominación y quedaron los de menor nominación para forzar a toda la gente a que sea todo digital. ¿Tenemos un sistema tributario como para poder absorber la economía en negro que tenemos en el país o que el riesgo de pagar el 21%, porque es muy alto, me permite a mí trabajar en negro? Te lo digo al revés. Si el IVA fuera el 10%,
a lo mejor no habría tanto negro, porque entre costo-beneficio vos pagarías el 10% y no tenés problema, o sea, no tenés riesgo como contribuyente. Pero si es el 21 ya lo pensás, porque si le sumás ingresos brutos, estás en un cuarto de lo que estás recibiendo que se lleva el fisco, los fiscos. ¿Cómo ves vos esta posibilidad de integrar a esa gran franja de actividad económica que está del otro lado del control de la FIP, que llevan siempre a decir a la gente de la FIP o de la DGI que van a cazar en el zoológico, una cosa así, que nunca van a conseguir los del otro lado? Vos lo viviste y sos profesor y sabés cómo funciona esto. ¿Cuál es tu opinión respecto? ¿Cómo es posible incorporar a esa gente que está en negro, que ya cada vez es mayor, ¿no? Sí, yo te digo algo, el tema de la evasión, primero no es un problema, no es un problema nacional, es un No, sí, sí, problema mundial. mundial. Eh, los porcentajes de evasión en países de cierto nivel de, organizacional, o como queramos llamar, organizados, también es alta, también es alta. Yo no sé si la evasión está, por supuesto es el impuesto mucho más simple o más tentador para evadir, que es el impuesto al consumo, el IVA. Sí. Pero creo que la evasión más alta está en el impuesto a la renta, en general. No te digo acá en Argentina, sino mundialmente. Mundialmente, sí. La incorporación, lo que pasa es que para lograr una suerte de, ¿cómo se puede decir?, de proyección, porque no me sale el término para usar, porque el tema de evadir es una concepción, es decir, ya está in situ en uno, está en la persona. Sí, Es decir, sí. aunque le digas, para ponerte un ejemplo, para hacerlo más simple, más entendible, hay gente que quiere evadir el impuesto a la transferencia de inmueble, que es el 1%, el Exacto. 1,5%, y justifica patrimonio con el 1,5%, y quiere evadir el impuesto. Entonces, con eso, es decir, no sé si se puede entender, pero te da idea de que la evasión ya de por sí está inserta en la persona humana. Pero acá vos sabés que esto es un juego de una balanza, es decir, el Estado tiene gastos y para cubrir esos gastos la fuente digamos, primordial es el impuesto. Es difícil congeniar las dos cosas. Entonces, yo no sé si uno dice, bueno, yo voy a, como idea, la política va a ser, reduzco el IVA al 10%. Sí. Y con eso, no, te pongo ejemplo también, para decir que, para demostrarte de que no llega al consumidor. La última, creo que fue la última reforma esto yo lo vengo diciendo de siempre, pero prácticamente uno lo puede mostrar ahora. La última reforma del IVA, para ponerte un ejemplo, la última reforma del IVA a los pollos estaban grabados al 21, pasaron a estar grabados al 10,50. No solamente no llegó al precio del público, sino que aumentó el precio del pollo. Entonces, no es que bajaste el IVA. El IVA, vos decís, bajé el IVA, yo para mí se recompuso la cadena. El 10, claro. 10,5% se beneficiaron todas, pero el consumidor no tuvo ningún beneficio. Entonces, lograr bajar impuestos así por decir hay que bajar impuestos, creo que sigue siendo un tema para salir en la tapa de los diarios. Pero para hacerlo, creo que hay que hacer una cosa seria, juntarse a los que saben, digamos que objetivamente,
y después de hacer un trabajo objetivo, ver cómo se puede insertar eso dentro de lo que puede llegar a ser la economía. Cualquier modificación, ¿no? En estos casos, cualquier modificación de impuestos que implique una reducción de algo, tiene un costo fiscal muy significativo y ese agujero lo tiene que cubrir por otro lado. Es decir, ese es el problema. Si se hace, vuelvo a los efectos de salir en la tapa de los diarios, nada más. Claro, claro. Claro, así llegamos al conjunto de impuestos que no podemos decir que es un sistema tributario tampoco, ¿no? Porque no tiene una coherencia como sistema, ¿no? Es No, una cantidad de reformas que se han hecho y que cada gobierno viene haciéndola, independientemente de la pandemia y no hablemos de que son no. situaciones de excepción, Sí. que hay, bueno, no contemos, lleguemos a hablar hasta el diciembre del 19, sí. Seguro, sí. No, pero hasta diciembre del 19 tampoco teníamos un sistema coordinado entre cada uno de los impuestos, ajustado a la realidad, ¿no es cierto? Con un ajuste por inflación, por ejemplo, que te permita dar realidades y pagar no sobre lo nominal, sino sobre la realidad de lo que ganaste. Es todo un problema, ¿no? Quizás es una cuestión técnica que es conocida, pero nosotros tenemos impuesto a las ganancias. Desde el punto de vista, llámale teórico, sí, teórico, pero no es tan teórico, real. El impuesto a las ganancias, desde el punto de vista de concepción, es el impuesto más justo que existe, sí, conceptualmente. ¿Por qué? Porque el que gana mucho paga mucho, el que gana poco paga poco. Y todos contribuyen para tener un sistema democrático. Es decir, lo que pasa es que nosotros, ¿qué tenemos en cuanto a las ganancias? Tenemos una cosa que, especialmente para las personas humanas, ¿no? Tenemos una tabla que está totalmente distorsionada. Entonces, vos ganás 20.000 pesos por mes y vas al 35%, te digo, claro, exagerando. claro, sí. Entonces empiezan a aparecer todos estos parches como están apareciendo ahora. Aumentamos el mínimo no imponible, no sirve para nada, ¿verdad? Aumentamos el mínimo no imponible, vos empezás a mirar las vueltas que tenés que dar para hacer una declaración de ganancia de una persona humana y es un zafarrancho, tiene que ser simple. ¿Pero por qué? Porque modificar la escala tiene un costo enorme. Y eso es lo que te decía yo. Es decir, habría que trabajarlo objetivamente y ver cómo se pueden ir adecuando las variables para poder llegar a digamos, a tener un impuesto coherente, que es el impuesto a la ganancia. Sí, que tendría que ser el de mayor recaudación. Por supuesto. Y que porque no lo es es. progresivo. Claro. Pero no solamente no es el de mayor recaudación, sino que la mayor recaudación es de la persona jurídica, que tendría que ser al revés. La persona jurídica tendría que tener un impuesto más reducido y la progresividad está a partir de las personas humanas, ¿no? Pero creo que si nos escucha mucha gente nos quiere matar lo que estamos diciendo. No, sí, seguro, pero es la realidad esto, ¿no? Sí. No, es la realidad eso. Vos lo das en las clases, lo viviste adentro y Seguro. ahora lo ves de afuera y es la realidad eso. Una cosa, nosotros hemos tenido todo, grabamos solo la empresa, grabamos al último y grabamos los dos. Sí, seguro. Y grabamos los dos. Entonces, la escala que vos me decías, con la inflación que nosotros tenemos es muy difícil de mantener con los montos si no se hace la actualización automática, como se estableció en el 17 y nunca se cumplió con la unidad tributaria, una cosa así, de valor tributario. Eso no se dice. Bueno, vos fíjate, en el 17, por eso ahí yo participé, en el 17 se modificó la escala, después de 20 años, no me acuerdo cuánto tiempo de la escala de Machinea que había quedado estática. Se modificó. Esa modificación fue un 15% más o menos.
que no era, no fue lo ideal tampoco, es decir, Claro. pero fue un avance. Y como vos decís, después se puso la unidad tributaria y no se hizo, porque eso quizás hubiera adecuado un poco más convenientemente, quizás todas estas distorsiones que estamos sufriendo ahora con respecto al impuesto, ¿no? Claro. Vos no estabas en el área porque el que me habló fue Castañola sobre el tema de lo que ahora es la 4838. En esa época, Castañola empezó a tener reuniones con grandes empresas para ver de hacer una relación más colaborativa entre los grandes contribuyentes y el organismo. Porque no nos engañemos, 9 o 10 impuestos deben darte el 90% de la recaudación. Entre los impuestos importantes, uno es ganancias, como venimos hablando. La relación esa la tienen varios países de la Unión Europea, la OCDE, de cooperación empresa con el Estado. ¿Fue llevada a cabo o fue una idea nada más? Independientemente de la 4838, que después me dirás tu opinión, ¿no? No, el tema de colaboración, cuando se trata de hacer alguna reforma, una reforma tributaria y demás, siempre hay una suerte de consulta, de colaboración, digamos, entre la actividad privada y la administración. Lo que pasa es que a veces es muy difícil tratar de compatibilizarlo. Es decir, yo creo que se escucha siempre se escuchó las opiniones de la parte privada. Pero yo no te hablo en la reforma, yo te hablo en el día a día. En el día a día te hablo. ¿Materializada en qué sentido decís vos? En vez de confrontar, en vez de estar cada uno defendiendo lo suyo, unirse, hablar, decir qué es lo que estás haciendo, qué es lo que quiso hacer la 4838 obligatoriamente para todo el mundo. Eso se hace en países de la OCDE entre los grandes contribuyentes con el Estado, porque son los que te dan la mayor recaudación, los grandes contribuyentes. Entonces, tratando de tener una colaboración y decirles, bueno, esto que están haciendo yo te lo puedo impugnar o no lo comparto, no lo hagas así porque lo voy a considerar, o al revés, esto sí lo acepto. Es una relación un poco de salir de lo que es la confrontación, que siempre cuando viene alguien, inspector de la Hacienda española o de donde sea, es todo un problema para la empresa que no sea eso, sino que sepan qué es lo que va a pasar, cómo va a pasar y que haya diálogo. Acá no se buscó nunca eso, ¿no? Lo del diálogo, yo creo que siempre existió. Lo que pasa es que cuando tenés que llegar digamos, a lo individual, por decirlo de alguna manera, siempre son intereses contrapuestos. Es decir, yo no creo que haya ningún país que tenga una conformación de un ente que diga, bueno, esto sí, vamos adelante, no vamos adelante. No, me parece que son intereses contrapuestos. Que haya este tipo de colaboración o este tipo de intercambio entre el privado y el público, yo creo que no sé si se logra en la medida que tendría que ser, ¿no? Es decir, quizás hay que aceitarlo más. Pero me parece que se hace, ¿eh? Es decir, el consenso creo que no es nada más que tributario. El consenso tendría que ser, lo ideal sería que fuera para todo, es decir, un consenso mínimo para pensar en el país y no pensar en las individualidades. Pero en materia tributaria yo te diría que hay bastante diálogo, es decir,
según las épocas también, ¿no? Pero creo que hay diálogo, es decir, como concepción me parece que existe. No sé si en la medida que vos estás considerándolo, creo que sería muy extremo, pero No, me claro. parece que diálogo creo que hay. Quizás haya que incentivarlo un poco más, despolitizar la cosa, ¿va? Bien, ¿No? bien, bien. La Ese es el 40. punto. Como periodista lo puedo decir de que la AFIP no dialoga más con los periodistas. Se perdió una excelente oportunidad que era el anuncio de la recaudación, que era el momento en que los periodistas se reunían con los titulares del organismo, y no hablo de uno, hablo de varios, donde se planteaban temas en la mesa, donde el titular de la FIP le decía, che, no me gustó la nota de tu medio por tal cosa, tenía tal error, se enseñaban normas, se hacían reuniones muy francas. La actual titular, Mercedes Marcó del Pota, tomó una política distinta, piensa ser una mujer que viene con una larga experiencia de tener contacto con el periodismo, pero le ha quitado justamente lo que estamos hablando, o sea, hoy eran las 5 de la mañana y estábamos todos pasándonos la resolución 5003 sobre el tema monotributo, a las 5 de la mañana. Que encima no se publicó en el boletín oficial. Los periodistas a veces eso, no se 15 publicó. Todo el minutos por mundo la está semana queremos aplicando, dormir. Claro, 15 claro. minutos por semana nos toca dormir a los periodistas, pero no podemos estar a las 5:30 de la mañana pasándonos, advirtiendo a las Sí. guardias de los portales o de las agencias de noticias, che, ya está esto para verlo. Claro. Sí, sí. Pero- Bueno, Vamos con alguna última pregunta, Guillermo, doctor, si así vamos liberando a Cericano de la presencia de nosotros. molesta. no, al Sí, sí. contrario, sí, sí. El diálogo es lo más importante, pero bueno. Claro. Sí, yo podría hacer una última pregunta. Y algo que me quedó picando ahí que comentó el contador, que es algo que me parece que es una evolución natural también de todas las administraciones tributarias, que es que a medida que van adquiriendo mayor información, también son en parte más eficientes, ¿no? Y él comentó algo como la posibilidad de que de aquí a unos años ya directamente la liquidación de los distintos tributos la haga la propia administración, como si fuera una liquidación pro forma, básicamente. Yo le pregunto a él, y por su experiencia que tuvo dentro del organismo, o sea, ¿cómo ve esa posibilidad teniendo en cuenta que en nuestro país está tan arraigado el principio de autodeterminación tributaria? ¿Y cómo lo vería, digamos, por ahí, o si lo ve de alguna manera conflictivo también con respecto a la determinación sobre base cierta? Porque en definitiva muchas veces lo que se le cuestiona a la liquidación pro forma es que puede haber alguna suerte de determinación sobre base presunta. No, cuando estamos hablando de esto de la liquidación pro forma o la liquidación por parte de la administración, digamos que es una liquidación, llamémosle mixta, porque la administración te liquidará el impuesto, te envía la declaración jurada y vos la tenés que conformar o no. Exacto. Si tú estás de acuerdo, no la conformás. Es decir, el principio de autodeterminación se sigue manteniendo. Es decir, o por lo menos como está planteado hoy, se sigue manteniendo. No es que la determinación del fisco sea definitiva, no. Uno la tiene que conformar. Si la conformás es como que la hiciste vos, en definitiva, Claro. y es autodeterminación. Es decir, si uno lo quisiera llevar a un extremo, es una simplificación tributaria. O sea, lo que hace el fisco es ahorrarte el trabajo de hacer la declaración jurada, pero los contenidos los tenés que conformar vos. Entonces sigue siendo autodeterminación. Si el fisco te utilizó datos que no son correctos o que uno no lo conforma, no estás de acuerdo, directamente no la conformás. Haces tu declaración jurada. Es decir, ese es el principio, por lo menos lo que estaba concebido cuando se habla de esta determinación, de autodeterminación digital, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. Sí, de acuerdo. Te hago una pregunta que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, sino otro aspecto de tu extensa carrera. ¿Sentís que ha afectado mucho la enseñanza universitaria el hecho de estar por Zoom o
no presencial en la universidad, vos que estás dando clases desde hace muchos años y estás en varios lugares, o, Mirá, o que ha sido suplantado de alguna forma en las materias que vos dictás, que son materias que teórico y práctico que tienen que ser llevados de la mano, ¿no? sí. Es decir, desde el punto de vista de, por supuesto, por mi juventud, yo prefiero lo presencial. Claro. Yo también me adhiero a eso. Pero, sí, porque al no tener el contacto vos no sabés si te están escuchando, si está bien. Pues. Pero digamos, lo que es de transmisión de conocimiento, creo que no se altera demasiado. El problema es el resultado final, es decir, el problema que estamos teniendo todos, y yo estoy como coordinador con Tosini en la Comisión de Profesores en la Asociación de Estudios Fiscales. Sí. Y uno de los temas que tratamos, que se trató en un congreso que se hizo el año pasado y que tratamos en alguna de las últimas reuniones, es las evaluaciones. Claro. Porque el problema que tiene digamos, las clases virtuales, que según como las lleves, más o menos la podés, digamos, lograr que llegue el conocimiento, pero la evaluación es un tema que no se puede definir, precisamente porque uno no tiene el contacto directo digamos, con el alumno, ojo, no es con el alumno solo, con los profesionales que hacen posgrados y demás. Que Claro, también, claro. Bueno, ¿Me yo en los permiten posgrados... un chistecito para terminar? En un chat que tengo, yo también soy profesor universitario, en un chat que tengo con temas docentes, alguien contó este chiste. Había un avión e invitaron a un conjunto de ingenieros a que formen parte de la tripulación. Se sentaron, recibieron una copa cada uno, con muy buena música, muy buen ambiente, y el piloto les dijo: señores, todos ustedes han sido invitados porque son todos profesores de la carrera de ingeniería. Y es una forma de agradecerles su trabajo. Este avión ha sido hecho por sus alumnos. Y los profesores se enloquecieron y salieron corriendo, patearon las puertas, tiraron las ventanas, se escaparon del avión, salvo uno que se quedó quietito tomando su bebida. Entonces se acercaron los tipos del experimento y dijeron: escúcheme, usted sí que tiene seguridad de cómo ha enseñado a sus alumnos. Y el tipo los mira y dice: no, yo sé que son tan brutos que ni siquiera va a arrancar este avión. Sí. Creo que nos hemos acostumbrado Sí. en la enseñanza a resultados muy mediocres respecto a los resultados que esperaban de nosotros quienes nos enseñaron. A nosotros no nos tenían piedad, nos mataban. Y hoy nos obligan a tener una piedad excesiva en los alumnos y casi tener que soplarle al oído las respuestas. Bueno, yo he estado utilizando el sistema de multiple choice con la contra de todos los alumnos y con lo que implica hacer más de 100 preguntas cada vez que tenés que tomar un examen. Para el profesor, porque tenés que hacer 4 respuestas que sean parecidas, pero que una sola sea la exacta y todo el resto, pero es la forma como yo encontré para poder seguir en el mismo sistema digital, porque ahí Meet me lo corrige en automático cuando yo le doy la respuesta y me da la nota, hasta eso. Tan Es malo increíble. ha sido el rendimiento. Yo le contaré lo que tengo de datos de CONEAU y ya vamos directamente a liberarlo a nuestro invitado. De los alumnos que estaban inscritos, continuaron al final de la carrera a dar examen 30%. Estoy hablando cuando comenzó la pandemia. Claro. De los 30% que se inscribió y dio examen, menos del 23% dio bien los exámenes. Y la merma es casi del 30% del primer cuatrimestre del año al segundo cuatrimestre. Por eso todas las universidades están cambiando a sistemas donde los alumnos tengan que estar presentes mirando y con micrófono abierto a los profesores.
Claro, Sí, eso es lo que se está tratando de lograr. Yo creo que el problema es que los sistemas no lo bancan todavía. claro, Es decir, entonces tiene que ir adecuándolo. Es decir, creo que se salió a la virtualidad con lo que había. Ujú. Y bueno, yo no entiendo mucho, pero lo sufro cuando tengo que apretar los botoncitos. Pero, claro, Doctor claro. Sericano, le agradecemos muchísimo que haya estado en esta edición de Sin Saco Fiscal. Muchísimas gracias por todo. no, Muy gracias a amable ustedes, por haber respondido nuestras preguntas. gracias Muchas a ustedes gracias, por charlar Gracias. un ratito. Suerte, gracias. muchas gracias. Un gusto enorme. Un gusto. Bueno, Gracias. señores, composición tema 5003. 5003. Estábamos en las alternativas que había y que establece la misma resolución a los efectos de aquellos que están excluidos antes del 1 de enero de este año, que tienen un periodo, si fueron excluidos, y pueden volver de acuerdo a la ley anterior, la 27618, si pueden llegar a volver porque no se pasaron ni quedaron fuera del sistema. Y otra forma y otros plazos tienen aquellos que quedaron excluidos del 1 de enero en adelante. Ahora, hasta ahora. Ahí se establece, como decíamos, cuando queda saldo a favor y cuando queda cómo tienen que pagar la diferencia y todo el resto, que son detalles con fechas distintas y todo detallado. Asimismo, aquel que quedó totalmente excluido queda con la posibilidad de tomar el 17,35% en el caso del IVA, del 21, y como gasto el 82,65% de cada operación que esté haciendo. Aparte, establece los parámetros de alquileres devengados y de ingresos brutos respecto de todas las categorías. No establece la posibilidad de... no establece acá los montos que hay que pagar. Los montos, la mensualidad que tiene uno que pagar como tasa fija, no me lo establece la resolución. Sí me establece los montos, consecuentemente la AFIP está recategorizando, según dice acá la misma resolución, a cada uno de los contribuyentes en la categoría que corresponda. Así que hay que estar observando a ver qué es lo que pasa con cada uno de nosotros. Después trae normas para aquellos que quieren voluntariamente hacer el tránsito de monotributo a, llamémosle al régimen general, que es impuesto a las ganancias, impuesto al valor agregado. No porque fueran excluidos, sino porque ellos mismos deciden que en algún momento van a estar excluidos. Son casi 30 artículos complicados con muchas modificaciones. Estoy dando los títulos generales de la norma. Después lo trataremos puntualmente y como mencionaba Guillermo, una buena idea es traer a quien comentó esto con nosotros en su momento, Mario Goldman Rota, para que con una semana de anticipación sobre estas cosas, para que lo vaya absorbiendo como contador y nos comente las perlitas que siempre encuentra él sobre estos temas en la faz contable y en la faz operativa, más que nada. Es una forma de regularizar la situación hasta ahora. Guillermo, ¿algún apunte adicional? No, con la esperanza de que esté publicada, ¿no? Ya en el boletín oficial, para cuando venga Cuando nuestro venga invitado. Esperemos. Resolución general 4.996 y 5.000. ¿Qué ha pasado? Sí, estas dos resoluciones vienen en conjunto. De hecho, son una serie de medidas que está anunciando la FIP con la intención de tratar de acelerar un poco la recaudación respecto del aporte a la riqueza. Y digo por qué vienen en conjunto.
por los días en los cuales fueron publicados. La RG 4996 se publicó el 21 del 5. Y lo que vino a aclarar es que la suspensión tanto de ejecuciones fiscales como la traba de medidas cautelares, que estaba dispuesta en otra resolución, que era la 4936, no iba a ser aplicable o extensiva respecto de los montos reclamados por el aporte solidario. ¿Qué pasó? Unos días después, digamos, porque ahora el 31, se publicó una nueva resolución, que es la 5000, se vuelve a hacer hincapié sobre lo mismo. La 5000 es la que viene a extender, digamos, esta cuestión de la suspensión de ejecuciones fiscales y traba de medidas cautelares hasta ahora hasta el fin de lo... ¿Cuándo era? Esperá, esto no me acuerdo. Creo que era hasta agosto, si mal no recuerdo. Agosto, 31 de agosto. Hasta agosto, perdón ahí por el bache. Hasta el 31 de agosto. La edad ocurre eso. Con la edad se te va corriendo eso, Guillermo. Bienvenido a nuestro equipo con el doctor Haddad. Estoy listo. Bueno, demasiada información, Mar. Sí. Al 31 de agosto. ¿Y dónde está la particularidad? ¿Por qué, digamos, sacar el 31 de mayo o reiterar lo mismo cuando ya lo habías mencionado en cierta forma el 21 de mayo? Con lo cual, bueno, es como una serie de medidas que ahora voy a avanzar, tratando de acelerar la recaudación del aporte. Y ahora viene otra resolución más, que es la 4997 del 2021, donde se establece un plan de facilidades para recaudar el aporte solidario, que hace una diferenciación, establece dos planes distintos, un plan general y un plan por ajuste de fiscalización. El plan general es aquellos, digamos, montos o saldos adeudados post declaración jurada, y por ajuste de fiscalización son cuando vos adherís al plan en el medio ya de una fiscalización, ¿no? Que hubo tantas, 2.500 anunció la FIP, que 2.500 contribuyentes salió a fiscalizar y a notificarles órdenes de intervención. Obviamente, digamos, la adhesión a este plan que está anunciando la FIP, que ya también lo había anunciado casualmente un medio que fue Página 12, que lo habíamos comentado en el programa anterior, que ya había dado a entender que la FIP, antes de que inclusive saque este plan, lo iba a sacar. Una de las condiciones que establece este plan, obviamente, es renunciar a cualquier tipo de reclamo que el contribuyente esté llevando adelante para discutir el pago del aporte. Son 2 cuotas únicamente las que prevé este plan, mensuales consecutivas. Y ahora bien, ¿qué es, digamos, para terminar de cerrar este círculo, lo último que se anunció? Bueno, fue un tuit del ministro Guzmán, donde ahí el ministro Guzmán da cuenta, o en cierta forma rinde cuentas, si se quiere, de a dónde se fue destinando lo que se recaudó hasta el momento del aporte. Y lo hizo, digamos, en un tuit, ¿no? Él lo que dice que hasta el momento de lo recaudado por el aporte, 29.000 millones están destinados al Ministerio de Salud, 29.000 millones al Ministerio de Educación, 36.000 millones destinados a la Secretaría de Energía. Lo que más se cuestiona, que es por qué va YPF, va a fomentar planes de YPF, parte de lo recaudado del aporte. 22.000 millones al Fondo de Integración Sociourbana y 29.000 millones al Ministerio de Trabajo. Son las famosas asignaciones específicas que preveía la ley 27.605. Si no me equivoco, son 145.000 millones. Sí, hasta el momento. Que fue publicado también en una edición especial del Boletín Oficial que salió en el día de ayer, día lunes, 31 de mayo. Salieron los aumentos de gas para transmisión, distribución, y además, abajo, como quien no quiere la cosa, ¡pac!, apareció un decreto de reasignación presupuestaria, aumentando el gasto en 129.000 y pico de millones de pesos, y el ingreso del destino de los primeros 145.000 millones del aporte extraordinario. Sí.
Y bueno, lo concreto es que se están haciendo efectivas todas estas medidas concretas que ya venía anunciando de alguna manera la AFIP. De hecho, si uno entra al sitio web de la AFIP, hay como una suerte de gacetilla donde da a entender, digamos, que iba a avanzar con estas medidas concretas. Y de hecho, en el marco, digamos, de las acciones, ¿no?, que se están iniciando, que iniciaron los contribuyentes contra el pago del aporte, dentro de los fundamentos que expone la AFIP al momento de presentar el informe. Generalmente se solicita una medida cautelar cuando se cuestiona la aplicación del aporte, es, bueno, justamente resaltar la situación de crisis y el destino de afectación específica que tiene la recaudación del aporte. Y también hay algunos fundamentos, digamos, que son bastante, si se quiere, controvertidos, porque dan a entender que los contribuyentes no tendrían que estar reclamando el pago del aporte, pues ya son millonarios. Bueno, justamente la etapa que se va a comenzar seguramente esta semana, que es contar hacia dónde fue el dinero y quiénes son los que están manteniendo justamente causas. Y culparlos de carencia de solidaridad. Va a empezar a aparecer seguramente los codólares que compraron. Ahora comienza una fuerte campaña de presión pública sobre ellos. Fuerte. También hay una muy fuerte campaña interna, por lo que me han comentado en estos días, para los funcionarios, en especial aquellos que están haciendo inspecciones, a las 2.500 inspecciones que vos hacías referencia, Guillermo, le han hecho una bajada de línea muy fuerte para que terminen con la inspección, y si hay que hacer juicio, que vayan a juicio. Sí, hay alguna disposición al respecto en el boletín oficial, además del día de hoy, si no me equivoco, sobre el tema. Una disposición más sobre el tema de las inspecciones. Sí, aparte están muy rápidas las inspecciones. De hecho, las órdenes de intervenciones que fueron notificados a varios contribuyentes, aquellos que han pedido prórroga, por lo que me comentaron, les contestaron al otro día hasta qué fecha le daban prórroga para presentar todo lo que les habían requerido. Con lo cual sí hay un interés muy particular en recaudar el aporte, ¿no? Claro, pero ellos contaban con la plata ya hasta hace un mes. Contaban con ese dinero hace un mes. Y el dinero no llegó, seamos buenos, el 50%, el 60% de lo que esperaban. Y obviamente es una diferencia notable. Como bien dijimos, no iban a ser 20.000, iban mucho más. Y estamos hablando de que están pidiendo 200.000 millones de pesos. Recordemos que el presidente de la Nación anunció medidas de aumento del gasto social por 480.000 millones de pesos. Y parte de ese dinero sale del aumento de la recaudación, pero la otra parte del impuesto del aporte extraordinario. Y eso está faltando. Ya tenemos el dinero asignado, pero hay como 150.000, 120.000 millones de pesos que no se están pagando, que ya debería empezar a servir para gastos que ya están anunciados. Claro. Para que la gente entienda el marco de donde se desarrolla todo esto. Claro. Si quieren, vamos pasando por la disposición 76. Sí, la disposición 76 es una norma interna publicada en el boletín oficial porque designa funcionarios determinados para ser los que representen a la AFIP en las causas penales. O sea, la AFIP, para poder, como cualquier organismo del Estado, para poder actuar, tiene que tener el que actúa, el profesional que actúa en una causa penal, una autorización especial. No cualquiera puede hacer una presentación, una denuncia como víctima o como damnificado o como querellante. Y la última disposición fue del 2011, con determinados funcionarios que no le ponen el nombre, sino ponen el cargo. Quien está a cargo de la División Penal Tributaria del Departamento Legal de Grandes Contribuyentes Nacionales, por ejemplo. Ese que puede ir variando, cambiando cada tanto. Bueno, se hizo una readecuación y se modificaron varios de estos
funcionarios, yo no quiero decirlo porque no es la persona, cargos. Se fueron cambiando cargos, dándole esa responsabilidad que es muy importante. Y fijémonos un detalle, quiero, y con esto cierro, que la presentación, y lo leo, en carácter de víctima o damnificado se formalizará siempre que se estime pertinente en aquellas causas penales por infracciones a las leyes 23.771 y 24.769. Recuerdo, la 23.771 fue derogada en el 97 por la 24.769, con lo cual yo infiero que alguna causa con la 23.771, pese a todos los planes de facilidades de pago, liberación, debe estar dando vuelta para que puedan mencionarlo, si no, no lo mencionan. Estamos hablando de 23 años, 24 años atrás. Es un número. Y hubo como penales, 24 blanqueos en el medio. Claro. Programas para cosas, o sea, deben ser causas pesutis. Complicadas o que ya no hay nadie y que están siguiendo. No, seguramente lo que yo noto del kirchnerismo en esta etapa es un deseo por eliminar burocracia pasada. Causas, investigación. Todo, por limpiar. Limpiar el pasado porque es como que les pesa mucho y les ocupa mucho tiempo. Y me imagino que esto viene también, debe estar ocurriendo en la FIP, tratando de cerrar cosas de los últimos que están dando vueltas hace 20 años, como en su momento el macrismo hizo con Federico Sturzenegger en el Banco Central, que se encontró con decenas de quiebras que estaban dando vueltas, gente que seguía cobrando sin laburar, y un día agarró y bueno, gran parte de la caída de Sturzenegger tuvo que ver justamente por el orden que puso. Claro. Porque había toda una arquitectura de veedores convenientes que eran los que hacían el guiño a ciertas decisiones de política monetaria durante los últimos 30 años que manejaba una persona. Entonces lo que se hizo fue limpiar todo eso y decir a esa persona que tenía un muy buen futuro en otro destino que no fuera el Banco Central. Tengamos presente que por ley el Banco Central es el liquidador de todas las entidades financieras. Entonces, quedaban todas 70 dando vuelta. Claro. Todas no terminaban nunca de cerrarse. Yo conocí a una de esas personas, esos veedores, que la veeduría la tenía en su lugar de trabajo. Claro. Y la secretaria personal de él era la que tenía la secretaría personal, le traía un papel de Banco Central, el señor firmaba y a los 5 días se le depositaba los horarios correspondientes. En ese momento cobraba el equivalente de $85.000 mensuales por una quiebra que llevaba 23 años y no tenía más activos. Claro. Pero esa persona ganaba unos $160.000 solo por firmar 2 planillas todos los días, 25, y recibir el pago entre el 1 y el 4. Bien. Cosas vederes, Sancho, que no crederes. ¿Cómo? ¿Tributa al aporte? No, hay gente que son fantasmas Guillermo. Alguna vez que nos reunamos y tome mucho alcohol, te enterarás de nombres e historias. Señores, decreto 1243. ¿Vamos para Tucumán, Guillermo? Sí. Lo curioso, digamos, de la numeración de este decreto, que es 1243-3, ¿no? Del 2021. Bueno, es un régimen de regularización de deudas fiscales vencidas y exigibles al 31 de abril del 2021. Que la particularidad, digamos, de este régimen es que... Recordemos que esto es solo para la provincia de Tucumán. Solo para la provincia de Tucumán, exactamente. Y la particularidad es que dentro de las deudas que se pueden regularizar están también las originadas en retenciones, percepciones, en definitiva con los agentes de recaudación, que generalmente son los grandes excluidos de todos estos regímenes de excepción. Como beneficios traen importantes
beneficios en relación a la reducción de intereses y multas, y respecto por ahí a algunas particularidades en cuanto a las condiciones de adhesión, es que para poder adherirse a este régimen no se tiene que adeudar ninguna deuda exigible y vencida a partir del 1 de mayo del 2021. Con lo cual, a partir del 1 de mayo del 2021 tenés que tener la ficha limpia para poder adherirte. Y seguramente, si uno habla a mi amigo Andrés Sanguinetti de Infobae Profesional, de iProfesional, le voy a decir que se fije compras y operaciones de venta de Merger Acquisition en Tucumán en las próximas semanas. Bueno, sería un Sí, buen dato. también otra característica tiene Tucumán, que hace retenciones a marcianos. Todo ente que esté dando vuelta por el espacio de la provincia de Tucumán es pasible de retenciones y percepciones. Es como Misiones. Es como Misiones, ¿sí? Son las dos ejemplos de provincias que llevan al extremo la arbitrariedad en esto. Sí, Misiones al extremo que se recomienda, los propios asesores financieros de las empresas recomiendan no hacer ningún tipo de inversión en Misiones, por lo complicado que es. ¿Qué pasó en la mesa de la vivienda, jóvenes? En la mesa de la vivienda demostraron qué era lo que estaba pasando en realidad con la ley de blanqueo de este gobierno, pero afectado a la construcción de viviendas, que lo hemos comentado ya. Solo se abrieron 1.300 cuentas en el banco, en los bancos, cuentas especiales donde se van a depositar el dinero que se blanquea, y ya están pasando, ya pasó el periodo para pagar el 5%, está pasando el periodo para pagar el 10%, y no hay inversiones como las que se esperan o las que se esperaban. Con lo cual se le ha pedido al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo parece que envió al Legislativo una prórroga de todo este sistema, para que darle tiempo suficiente, porque en la realidad no hubo tiempo para absorber esto, tiempo suficiente para que puedan llegar a ser un blanqueo exitoso, o que puedan llegar a hacerse las construcciones que se esperaba que se pudieran hacer. Esto es lo que vamos a tratar posiblemente la semana que viene, porque el proyecto de ley está dando vueltas, así que está así. Ese es el tema sobre algo que, bueno, es un blanqueo de este gobierno. Sí. ¿Qué fallo tenemos de Jujuy? Fallo de Jujuy, del Consejo, el Consejo Profesional de Jujuy, y esto gracias a la querida Teresa Gómez, que siempre nos mantiene informados respecto de esta cruzada de los distintos consejos profesionales, consiguió una medida cautelar. El Juzgado Federal número 1 de Jujuy le concedió al Consejo Profesional una medida cautelar por 6 meses para que no se aplique, bueno, esta la 4838. Exactamente. Exactamente. Bien. Suprema Corte de Justicia, García Blanco contra el ANSES. ¿Qué pasó, Jorge? Esteban García Blanco. Bueno, esto es un tema realmente que irrita. El señor García Blanco recibió una diferencia de jubilación, un reajuste, llamémosle, de lo que le habían mal liquidado de su jubilación. Como no se pagó, por el reajuste inició juicio. Se hizo la liquidación, pero nunca se pagó. La ANSES, cuando paga, le hace una retención de impuesto a las ganancias. Entonces, él lo que discute en el juicio es la retención que se le hace de impuesto a las ganancias por esa diferencia de mal liquidación. Estamos hablando de una persona que tenía 93 años. Me recuerda al periodista deportivo García Blanco, no sé si será pariente, pero que falleció en el 2001 porque no le devolvieron el dinero y no pudo operarse en el exterior, y que para eso tenía el dinero separado,
eran los famosos dólares, ¿no? Bueno, acá se plantean dos cosas. Primero que el juez, si es competente o no es competente, porque esto lo inicia en los juzgados civiles y los juzgados de seguridad social de acá de Capital Federal. Y el tema pasa por que no lo consideran competente al juez. Y por otro lado, no, ellos entienden, la ANSES entiende que cumple su función como agente de retención, que eso se lo tiene que pedir a la FIP. Tiene que iniciar de nuevo un juicio para pedírselo a la FIP. Eso es la posición con la cual apelan. La Cámara analiza el tema y declara la competencia, que es competente el juez para resolver, pero no dice nada sobre la retención, que es sobre el fondo del tema. Entonces, apelan recurso a la Corte, y la Corte, cosa que hace, primero que se pide muy poco, y segundo que se hace eventualmente, y no siempre lo hace la Corte analiza todo el proceso como venía y empieza a decir, acá hay un problema. La Cámara no resuelve nada más que la competencia del juzgado, pero no resuelve sobre el tema de fondo a una persona con vulnerabilidad, no me salía, vulnerabilidad evidente, porque hasta a esta altura debería tener 97 años este señor actor. Así lo expresa la Corte. No tuvo en cuenta la Cámara este tema, y este tema debe ser contemplado. ¿Y cómo lo contemplan? Primero, lo declara competente al juez. Y segundo, aplica el artículo 16 de la Ley 48. 14 de la Ley 48 es el recurso extraordinario. El 16 de la Ley 48 es que la Corte, cuando llega a sus manos el expediente, aunque puede resolver sobre el fondo del tema. Y la Corte resuelve sobre el fondo del tema ordenándole al ANSES que le devuelva todo lo retenido, porque si no implicaría una injuria virtualmente a el jubilado, que tiene que iniciar de nuevo a los 97 años todo un proceso judicial. De destacar esto de la Corte, que aplique el artículo 16 y resuelva el tema. Y de los abogados que nos están escuchando, de tenerlo en cuenta el artículo 16 cada vez que se opone un recurso de queja o un recurso extraordinario, cualquiera de los dos, porque puede modificar tranquilamente la sentencia que está tratando. Faltaría un tema que tiene que ver con Action. Sí, en realidad con eso. Action, si mal no tengo entendido, fue la que adquirió eso con posterioridad. Exactamente. Sí. Pero, digamos, la acción la lleva adelante eso contra el municipio de Quilmes, que es respecto, digamos, de la liquidación de la tasa de salubridad e higiene, que, bueno, la cuestión controvertida y que estuvo, digamos, estuvo muy en boga hace un tiempo, es sobre digamos, la facultad que tienen los municipios para recaudar la tasa de salubridad e higiene, tomando como base imponible la totalidad de la base imponible de ingresos brutos en la provincia. Esto principalmente cuando, digamos, el contribuyente tiene un establecimiento habilitado en un único municipio. Entonces, bueno, ahí entra en cuestión, digamos, todo lo relacionado con la proporcionalidad de la tasa y demás cuestiones, que fue un tema que la Corte inclusive llamó a amicus curiae para tratar de analizar el tema en su momento, y que después quedó un poco en stand-by, digamos. En su momento, digamos, se presentaron a prestar la declaración, inclusive la propia FAP, para tratar de dar o a entender, digamos, el perjuicio económico que le generaría un pronunciamiento adverso. Recordemos que en este caso la Procuración había dictaminado a favor de la postura de eso, ¿no? Por eso, digamos, está tan, digamos, sensible el tema. Acá lo relevante es que con posterioridad a este
pronunciamiento a favor del municipio de Arroyito, que estuvo también dando vuelta, que es respecto, digamos, de que llevó adelante un supermercado chino que no le permitían abrir los domingos en función, digamos, de una disposición del municipio. El expediente de eso empezó a tener movimiento. Y de hecho, digamos, ahora se encuentra, digamos, en la vocalía de Maqueda. Bueno, lo que está diciéndome es que hay que esperar que haya algún tipo de lectura de la Corte sobre la potestad para crear tasas e impuestos de los municipios. Principalmente respecto a la autonomía, porque recordemos que por ahí lo central, en el fallo a favor del municipio de Arroyito, es que la Corte resaltó la autonomía que tienen los municipios para, bueno, en este caso, establecer una ordenanza que obligue a los supermercados a cerrar los domingos. En este caso sería, bueno, digamos, más bien vinculadas con las facultades o las potestades tributarias que tengan los municipios para determinar la tasa de salubridad e higiene. Y bueno, lo sensible que sería por ahí en cuanto a las finanzas, ¿no? Que acá, digamos, cómo sale. Si sale el freno, se caerían muchos impuestos a los combustibles tapados o encubiertos con otro nombre que hay en muchos municipios, o algún tipo de sellos iguales. Pero si sale un fallo favorable, podría haber una creatividad fiscal que haga la situación económica ahogue a las empresas. Totalmente. El tema sensible para los dos lados, en este caso. Que de hecho, o sea, trasciende, si se quiere, salta la grieta, como sería hoy en día, porque los intendentes, tanto como del Frente de Todos y los de Juntos por el Cambio, están en una misma postura. Obviamente nadie quiere que le toque la caja. Todo intendente es un animal voraz de impuestos, tasas y gabelas, de cualquier identidad política y de cualquier lugar del país. Son realmente máquinas trituradoras de ese tipo de fondos, con una ineficiencia en el gasto muy importante. Y un estudio de IARAF que se publicó en los últimos días en la provincia de Buenos Aires demostró que solo, creo que 16, 17 municipios muestran sus números fiscales en forma prístina y transparente. El resto no. Señores, hemos, creo que, cumplido ya con la meta de cubrir una docena de temas muy importantes y una entrevista de primer nivel. Si le parece bien, nos despedimos. ¿Están de acuerdo? Muy bien, perfecto. Muchas gracias a todos. Doctor Guillermo Boguer, doctor Jorge Enrique Haddad, señor Maxi Lagorio, gracias por todo lo realizado en el día de hoy. A todos ustedes, gracias por haber participado. Esperemos haber satisfecho muchas de sus dudas y despertarles algunas más. Nos encontramos mañana en Sin Saco Energía con el señor Fernando Meiter, jueves, 19 horas Sin Saco Política, con la señora Carla Cagliarini y el señor Pablo Olivera Silva, y el domingo nos reencontramos con el doctor Haddad en Sin Saco y Sin Corbata. El martes que viene, ya saben, Sin Saco Fiscal nuevamente estará con ustedes. Chao, gracias, tengan ustedes una muy buena tarde. Aquí finaliza Sin Saco Fiscal.